Hermanos y hermanas, qué alegría estar con ustedes otra vez. Este es el tercer capítulo del curso Eclesiología Pentecostal. Estamos trabajando con ustedes desde la Universidad de Liderazgo y Ministerio y desde el Instituto de Liderazgo y Ministerio en New York. Y les estoy diciendo que usted toma estos cursos, estos capítulos que está tomando de eclesiología, y una vez usted se matricule en la universidad o en el instituto, usted va a recibir 3 créditos. Tiene que matricularse para recibir, pero si se matricula y dice que tomó este curso, que lo vio y lo revisó, entonces vamos a mirar para que usted realmente pueda recibir 3 créditos, algunas cositas que le van a pedir, pero los va a recibir y no le va a costar nada, pero tiene que matricularse primero. En este tercer capítulo vamos a hablar sobre las marcas de la iglesia perseguida y las marcas de la iglesia constantiniana. Así que esté pendiente, ya nosotros vimos las marcas de la iglesia en el Nuevo Testamento y vimos a Mateo, a Marcos, a Lucas, a Pedro, a Pablo, a Santiago, a Juan. Fue un recorrido interesantísimo. Así que nosotros vamos a seguir nuestro recorrido con ustedes en este tercer capítulo de este curso. Y les voy a hablar sobre la iglesia perseguida en este caso. El mensaje de esperanza de la iglesia no estaba fundado en los beneficios inmediatos que le ofrecía el imperio. A mí me parece que esto es bien importante. Revisar esto que hizo la iglesia perseguida. Esta iglesia es la iglesia que vive el siglo II y está hasta los primeros 25 años del siglo III. Es una iglesia que hasta el 325 era perseguida, 311 con el edicto, pero se siguió en algunos lugares. Pero en ese tiempo en que la iglesia es perseguida, tuvo unas características fundamentales que me parece a mí que yo quiero enfatizar por algunos minutos. Esta es una iglesia que creía en las promesas de Dios y dependía de su fidelidad al Dios de la esperanza. Esta es la iglesia que cuando el mundo secular y el mundo del imperio decía, César es el Señor, esta iglesia decía, Jesucristo es el Señor. Y cuando a esta iglesia se le prohibía y se le perseguía por presentar el evangelio de esperanza y el imperio los acorralaba, ellos seguían diciendo, Jesucristo es el Señor. Y proclamaban a Jesucristo es el Señor, independientemente de lo que el imperio romano hiciera en ese momento. Una iglesia firmemente que creía que su poder estaba en la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios le daba a ellos la fortaleza para afirmar no que César era el Señor, sino que Jesucristo era el Señor. Y para afirmar una vida de consagración, de entrega, una vida que su confesión de fe se mostrara en su estilo de vida. Así que vivían lo que creían, confesaban a Jesucristo como Señor y Salvador, pero en la vida cotidiana y diaria vivían esa experiencia que confesaban. Así que me parece que esta es una iglesia que hay que atender en nuestro tiempo. ¿Qué creían ellos? ¿Cuáles son las marcas de esta iglesia que realmente las distingue? Bueno, ellos pensaban que eran el cuerpo de Cristo. Un cuerpo de Cristo que vive bajo el poder, el empoderamiento del Espíritu de Dios y de Cristo. Sabían
que su vida estaba en las manos del Señor, pero no estaban dispuestos como pueblo de Dios, ellos en total no estaban dispuestos a renegociar esa realidad. Así que se sentían cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Él es nuestra cabeza y hemos sido empoderados como iglesia para proclamar y para vivir un mensaje diferente al que se vive allá afuera. Esta es una iglesia poderosa. Esta fue una iglesia que sacudió al imperio romano. Una iglesia que no estuvo dispuesta a vender su fe. Y me parece que esto es importante hoy, que a veces nosotros le entregamos el poder al Estado porque no sabemos defender. No es que no estemos al tanto de lo que ocurre en el Estado, lo que va a ocurrir en la comunidad donde vivimos. La iglesia tiene que estar pendiente a qué ocurre, pero tiene que estar pendiente para proclamar el mensaje, para decir lo que ha recibido el Señor. Así que es cuerpo de Cristo. Segundo lugar, esta iglesia perseguida se vio como pueblo de Dios. No solamente el cuerpo de Cristo, sino como el pueblo de Dios. Tenían una convicción clara y persistente de lo que había ocurrido en el Antiguo Testamento. Ese pueblo de Dios que el Señor tomó en sus manos, que le buscó un genuino dirigente, profeta, que los guiara fuera del cautiverio. Estaban en el cautiverio, pero se sentían pueblo de Dios. Y que salieran del cautiverio por una experiencia muy dolorosa del desierto a una tierra que el Señor le había prometido. Una promesa. La misma promesa que le había hecho a Abraham. Sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Y en esa tierra el Señor hizo prodigios. Y en el camino hacia esa tierra el Señor hizo prodigios y maravillas. Y en el desierto, con este pueblo que después fue esclavo en Egipto, el Señor hizo prodigios y maravillas. Y ellos le creyeron a Dios. No todos, pero hubo un remanente que le creyó a Dios. Y el Señor se encargó de llevarlo a la tierra prometida. Pero ese pueblo que se cree pueblo de Dios, sabía que Dios había pactado con ellos. Y les había dicho, yo voy a estar con ustedes. Y Moisés le dijo a Dios, si tú no vas con nosotros no saldremos de este lugar. Pero Dios los acompañó. Porque el Dios de la iglesia, este Dios de nosotros, es un Dios que nos acompaña al cautiverio. Que nos acompaña aun cuando nosotros lo abandonamos, como la parábola del hijo pródigo. Es el Dios de amor en esa parábola. Es el Dios que ama al que se va y lo gasta todo, pero que un día regresa arrepentido y sale fuera de la casa a recibirlo y lo abraza y lo besa, porque esto es un Dios que perdona. Es el Dios que también recibe al hijo que está en la casa y que no sabe que todo lo que está en la casa es de él, y estando en la casa anda perdido, y sale también fuera de la casa a recibirlo en el patio de la casa, murmurando y diciendo las cosas que no tenía que decir, y también deseándole la muerte a su padre, como se la deseó el otro cuando le pidió en vida que le diera la herencia. Pero este Dios sale también
y le recibe. Todo lo que yo tengo es tuyo. Todo esto es tuyo. Disfrútalo, vívelo. Esta iglesia tomó esa imagen del Antiguo Testamento, perfeccionada de alguna manera, retraída en el Nuevo Testamento, al afirmar cuando Jesucristo dijo, el reino de los cielos entre vosotros está. No está en su plenitud, pero está aquí el reino de los cielos. Y un día tendrá su cumplimiento final cuando Él llegue. Pues esta iglesia que vivió esa persecución, vivió afirmando de una manera espectacular que eran el pueblo de Dios. No solamente eran el cuerpo de Cristo, cuya cabeza de ese cuerpo era Cristo y la presencia del Espíritu Santo estaba con ellos, sino que era el pueblo de Dios, porque habían pactado con el Dios Padre y que el Hijo se convertía en parte de esa expectación porque era el futuro que llegaba, la raíz de Isaí, el profeta semejante a Moisés, que le daría, como dice Jeremías, un nuevo corazón y que, como dice Ezequiel, los levantaría y les llenaría del Espíritu Santo y les daría una nueva manera de vivir y los levantaría como ejército. En otras palabras, le daría la resurrección. De eso es que se trata. Esta iglesia perseguida porque se cree cuerpo de Cristo, porque se cree pueblo de Dios y porque no está dispuesta a vender su evangelio. De esto se trata. De esta iglesia perseguida que nos enseña tantas cosas, nos vamos a las marcas de la iglesia constantiniana. Esta es la iglesia que en el 325, en el concilio de Nicea, convocado por el emperador Constantino, recibe la realidad de que se convierte en la iglesia del Estado. Ya no hay persecución, ya no hay nada de esto. Pero déjeme decirle, yo se lo voy a decir con mucho cariño. Es cuando la iglesia es perseguida y no se vende al Estado que la iglesia crece. Y que la iglesia crece como pueblo de Dios, como cuerpo de Cristo. Cuando se entrega al Estado, la iglesia se convierte en una iglesia entregada por prebendas, por títulos, por entregas del Estado, pero el Estado le compra el corazón y le compra la mente. A la iglesia primitiva no pudo hacerlo, ni a la iglesia perseguida. Dijeron, Jesucristo es el Señor. Esta iglesia del concilio de Nicea, la iglesia del Estado, Constantino convoca a todos los obispos. Se cree que 318 obispos participaron de esta experiencia. Y en esa experiencia, algunos de los que estaban allí, de los obispos que llegaron allí, no pudieron participar de la deliberación. ¿Saben ustedes por qué no pudieron participar de la deliberación? Porque no tenían lengua. Por haber confesado a Jesucristo como Señor y Salvador y por seguir proclamando ese mensaje de que Él era el Dios de la iglesia, le habían cortado la lengua. Lo habían mutilado en su lengua. No podían hablar. Lo habían mutilado los brazos. No podían abrazar. Pero llegaron allí. Ese es el testimonio más poderoso de una iglesia que no está dispuesta a entregarse. Pero luego de eso esta iglesia se entrega y esta es una iglesia que trata de afirmar varias cosas, 4 marcas fundamentales, que es una, que es santa, que es universal o católica,
católica aquí quiere decir universal, y que es apostólica. Esas son las 4 marcas de la iglesia constantiniana, pero son marcas que se dan dentro de una iglesia que para evitar la persecución entrega su mensaje. Porque ya de aquí en adelante cualquiera que quería un trabajo en el lugar en el Imperio Romano se decía ser cristiano sin una experiencia de transformación. En la iglesia perseguida se necesitaba una experiencia de transformación. Se necesitaba un estilo de vida. En esta iglesia solamente se necesitaba una confesión. Yo soy cristiano. Yo soy parte del pueblo cristiano. Y claro, el Estado quería eso y Constantino quería eso porque quería asegurarse que podía seguir desarrollando su imperio y que no había luchas en el imperio que pudiera de alguna manera crear situaciones donde el poder del imperio se quedaba retado, como lo había retado la iglesia anterior. Así que en su sabiduría de hombre sabio, con la sabiduría del mundo, el emperador Constantino trató de unificar la iglesia, pero unificar la iglesia en toda su confesión para que la iglesia pudiera mantener un serio y unido imperio. Y ese concilio de Nicea maneja el concepto de la Trinidad, del Dios Trino, el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la relación de existencia y la definición de lo que es, y yo no voy a manejar eso, pero otra de las cosas que ese concilio dijo fue establecer 4 marcas de la iglesia. Esas 4 marcas de la iglesia que yo les estoy mostrando aquí. Que la iglesia es una, que la iglesia es santa, que la iglesia es universal católica y que la iglesia es apostólica. No estamos diciendo, cuando hablamos de la iglesia es católica, a una denominación en particular, en este caso la iglesia católica, sino una iglesia universal. Y vamos a ver en detalle esta característica mientras sigamos trabajando y en nuestro próximo capítulo. La iglesia es una, vamos a empezar por aquí, vamos a empezar a definir la iglesia. Y cuando hablamos de que la iglesia es una, yo quiero afirmar y decir una y otra vez, que es una como don, porque es un don de Dios, pero es una como la tarea. La tarea de la iglesia tiene que demostrar en su función, en lo que hace en el mundo, que es una iglesia. Que es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor, ¿cuál será? La iglesia es una, pero esta unidad de la iglesia no se logra por conceptos humanos o no se logra por esfuerzos nuestros, sino es porque Dios es uno. Por ese monoteísmo que proclamamos la iglesia, un monoteísmo en la Trinidad, un monoteísmo de que Dios es uno, es Dios Padre, es Dios Hijo, es Dios Espíritu Santo. Y esa realidad hace que la realidad que intentamos definir como una, valga la redundancia, nos diga que es un esfuerzo de Dios, que porque Dios es uno, le ha dado a la iglesia este lazo de paz para que la iglesia viva la unidad que vive la Trinidad en esa, en teología la llamamos pericoresis, en esa danza coreográfica donde participa el Padre,
donde participa el Hijo, donde participa el Espíritu Santo y a donde se nos invita como seres humanos a nosotros a participar, ya no estableciendo las diferencias que tenemos como seres humanos, sino afirmando la gracia poderosa que el Señor nos da. La iglesia es una. Y ese lazo de paz tenemos que cultivarlo y tenemos que engrandecerlo. Nosotros tenemos que luchar por vivir la unidad de la iglesia en nuestras diferencias. Somos diferentes y ese es el gran desafío que tenemos nosotros como creyentes en la iglesia. El desafío de que en nuestras diferencias enfaticemos la unidad poderosa de la iglesia. Así que no es algo que se da automáticamente, tenemos que trabajarlo, tenemos que hacerlo una verdad en nuestra vida. Pero tenemos que afirmar, y lo he dicho ya de antemano, que nosotros somos que la iglesia alberga una pluralidad. Además de que somos uno, de que hay una unidad, la iglesia es plural. En otras palabras, hay una pluralidad de miembros en un solo cuerpo. Gente que piensa diferente, gente que viene de una tradición diferente, gente que viene, unos son judíos, otros son griegos, otros son prosélitos, otros son de este lugar, otros son del otro lugar. Pero lo grande es que cuando nos juntamos bajo la sangre poderosa de Jesucristo, tenemos entonces que mirar que se da una experiencia de unidad dentro de la pluralidad de la iglesia. Quizás una manera de decir este elemento de unidad, lo ha dicho una teóloga de Inglaterra, Edith Humphrey. La característica de la iglesia como una depende de que Dios es uno. Oye Israel, dice Deuteronomio capítulo 6:4. Oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Y a él le servirás de todo corazón. Lo enseñarás a los que están en la casa, los que son de la casa, los que vienen. Meditarás en ellos, lo escribirás en el dintel de la puerta de entrada. Sencillamente lo dirás en voz alta, lo meditarás. Oye Israel, tu Dios uno es. Ese concepto de la unidad, de que Dios es uno, de el monoteísmo ético que plantea el Antiguo Testamento, tiene que ser parte de la realidad de la iglesia. Por eso es que la iglesia es una, porque sirve a un solo Dios. Y me parece que es fundamental y es importante afirmar esta realidad. La unidad de la iglesia no está basada entonces en la unidad de sus miembros, todo lo contrario, en la unidad de Dios. Si Dios es uno, la iglesia tiene que ser uno. Si Dios ha trabajado para establecer en esas diferencias las gracias abundantes del Dios de la gloria, me parece que nosotros tenemos que prepararnos para afirmar esta realidad. Hermanos y hermanas, estamos llegando al final del tercer capítulo de esta serie que hemos llamado Eclesiología Pentecostal. Les he dicho, les afirmo una vez más, que usted está tomando estos cursos, estos capítulos, y si usted termina cada uno de ellos, entonces cuando se matricule en Unilimi y afirme que ha tomado estos cursos, estos capítulos, entonces le daremos 3 créditos de los créditos que tienen que tomar en Unilimi o en LIMI, en el Instituto de Liderazgo y Ministerio o en la Universidad de Liderazgo y Ministerio. Esta es una universidad cuya teología es pentecostal. ¿Usted quiere conocer su teología pentecostal? Matricúlese en esta universidad, en este instituto. Y el instituto es en New York porque es como se le llama instituto, pero es a nivel universitario. Así que sea parte de esta experiencia y matricúlese.
Yo estoy seguro que en esta clase, a lo largo de esta clase, va a tener siempre los números de teléfono de Unilimi y de Inlimi, y va a tener el correo electrónico. Así que comuníquese con nosotros para que tenga esta realidad en su vida. Prontito van a recibir el próximo capítulo de Eclesiología.